¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Mi nombre es Claudia Espinosa. Tengo una maestría, soy ingeniera comercial. El día de hoy vamos a ver el curso de clima organizacional, la importancia del clima organizacional y el impacto que tiene en el rendimiento de los trabajadores. El clima organizacional es complejo, ¿no? Porque las personas en sí son complejas debido al grupo de trabajo en el que se desempeña. Se tiene que tomar en cuenta que el clima organizacional influye de forma interna y externa en el desempeño de los funcionarios, ¿no? En las actitudes y en la motivación, que eso vamos a ir viendo más adelante. Para Dessler, el clima organizacional es importante, ¿no? Es importante por el impacto que lleva a tener, o llega a tener en todo caso, en las personas, en los trabajadores. Cuando nos referimos a obstáculos, ¿qué podemos entender de esta definición, ¿no? Los trabajadores a veces se sienten frustrados, agobiados con el trabajo rutinario. Ustedes ya saben, las personas que ya trabajan, que el trabajo llega a ser una rutina y esto llega a desmotivar al trabajador, se siente frustrado y obviamente baja la motivación. Entonces, estos factores tiene que identificar la organización. Cuando hablamos de espíritu de trabajo, nos vamos a referir a el trabajador debe sentirse involucrado, ¿no? Involucrado con la organización, con su trabajo, con sentirse parte de la organización, ¿no? Es realmente importante que el trabajador reconozca que la empresa identifica su trabajo y reconoce su trabajo, que eso también vamos a ver más adelante hablando del reconocimiento. Cuando hablamos de responsabilidad, es muy importante que el trabajador tome en cuenta o se sienta su propio jefe. Qué importante es sentirnos nuestro propio jefe. ¿Se imaginan eso? Que no tengamos que consultar cada actitud, ¿no? Cada acción, ¿no? Y eso es gracias obviamente a estatutos claros, capacitación a tiempo, gracias a un ambiente laboral cordial, ¿no? Y se puede dar obviamente que el trabajador pueda sentirse que es su propio jefe, que toma sus propias decisiones, ¿no? Y que esas decisiones son obviamente aprobadas, respaldándose obviamente en normas de la institución, en políticas de la institución, que ustedes ya saben que son importantes que sean claras para la toma de decisiones oportunas. Reconocimiento. El reconocimiento es fundamental, ¿no? Reconocer el buen desempeño de los trabajadores es importante, ¿no? ¿Y por qué va a ser importante? Recuerden ustedes cuando eran niños, ¿no? Y sus padres les premiaban por buenas calificaciones, asear su habitación, etc., ¿no? Y obviamente también existe el castigo, pero en las organizaciones es importante que el reconocimiento sea pertinente, ¿no? En el momento oportuno. Imagínense que las personas no tengan el reconocimiento a un buen desempeño. Esta persona no se va a sentir motivada para continuar con buenas actitudes dentro del trabajo, ¿no? O un buen desempeño, porque eso es indiferente ante los jefes, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Cuando hablamos de sanciones, las sanciones no es recomendable que sean públicas como el reconocimiento, ¿no? Porque bajamos la autoestima del funcionario, ¿no? La cordialidad, ¿no?
Ustedes deben decir, bueno, son principios básicos de normas de buena conducta, ¿no?, de una organización, pero es importante siempre resaltar esto, ¿no? La buena conducta, el buen trato, la cordialidad, la amistad, ¿no? Eso influye mucho en el desempeño, en la cordialidad que pueden tener los trabajadores dentro de un espacio laboral, como también esa cordialidad van a transmitir afuera, ¿no? Recordemos que el trabajador es nuestro cliente interno, ¿no? Entonces, si nuestro cliente interno está satisfecho, nuestro cliente interno se siente feliz en el espacio laboral, va a demostrar esa felicidad en el espacio, obviamente con el contacto con el cliente externo, lo cual eso va a repercutir en una buena imagen corporativa, ¿no? Entonces, todo tiene una consecuencia, una consecuencia obviamente a raíz de tener unos buenos actos dentro de la organización. El apoyo, qué importante es el apoyo, ¿no? Remontémonos a la familia es un apoyo emocional para los trabajadores. De la misma forma tiene que existir ese apoyo en el trabajo, ¿no? ¿Por qué ese apoyo en el trabajo? ¿No? Ustedes dirán, ¿cuántas horas, ustedes se han puesto a pensar cuántas horas ustedes trabajan? ¿Cuántas horas están fuera de su casa? ¿Y cuántas horas están en su casa? Ustedes están 8, 10 horas en el trabajo, los que trabajan, y los que van a entrar a fuentes laborales van a estar 7, 8, 10 horas fuera de su casa, ¿no? Entonces es muy importante que se sientan apoyados, motivados dentro del espacio laboral, ¿no? Eso va a repercutir obviamente en que ustedes quieran permanecer y si es necesario utilizar horas extras, no se sientan obligados a esas horas extras, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que ese trabajo va a ser reconocido. Ya hemos hablado del reconocimiento anteriormente, ¿no?, que es importante, no solamente económicamente, ¿no?, sino el aspecto emocional es muy importante en el clima organizacional. Cuando hablamos de normas, nos referimos a los estatutos, a las políticas. Hemos visto que las normas son importantes dentro de una organización, ¿no? Son las normas de conducta, ¿no? Son las normas de, cuando hemos hablado o hemos visto en algún momento de nuestras carreras, el tema de políticas, de reglas, hemos visto que son importantes, ¿no? Pero estas normas también van a ayudar al clima organizacional, al comportamiento de las personas dentro de una organización, ¿no? Va a contribuir, ¿no? Por eso siempre es importante los documentos internos dentro de una organización. Vamos con los conflictos, ¿no? Cuando hablamos de conflictos, ¿no?, nos vamos a referir a los problemas que pueden existir dentro de una organización. Pueden existir dificultades, ¿no?, o opiniones diferentes. Las personas, tanto los jefes como los colaboradores, quieren oír lo que piensan las otras personas, ¿no? Las opiniones, ¿no?, pueden contribuir mucho. Ejemplo, en un espacio laboral, las personas que conocen a los clientes son las personas que interactúan con el cliente. En ese sentido, esas personas pueden retroalimentar a los jefes respecto a, por ejemplo, percepciones que tienen los clientes, ¿no? Si un jefe, digamos, tiene una opinión diferente, ¿no?, porque no tiene ese contacto por su jerarquía, no tiene ese contacto directo con el cliente, puede tener una opinión diferente, ¿no? Pero ahí está la solución de conflictos, ¿no?, que opinando, colaborando, ¿no?, y dialogando, las personas pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Recordemos que en el ámbito laboral nos estamos refiriendo al conflicto dentro del trabajo por diversas opiniones, ¿no?, por diversas opiniones, por actitudes, ¿no?, que esto es importante siempre mediar,
para que estos conflictos no continúen dentro de la empresa. Los factores que influyen en el clima organizacional son varios, ¿no? Son factores internos, externos, del ser humano, del individuo, ¿no? Los valores. Tengan en cuenta que las personas asisten a un centro de trabajo con conflictos personales, con problemas familiares, ¿no? Y eso puede influir en su desempeño, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que las personas, ¿no? Antes se hablaba de un recurso humano, pero es un talento humano, ¿no? Cada persona es diferente y aporta a una organización, ¿no? Entonces por eso es importante tomar en cuenta lo que serían los factores, ¿no? Que influyen en el clima organizacional. Cuando nos vamos a referir, a las relaciones humanas, ¿no? Es importante la interacción, ¿no? El ser humano es un ser social. Recordemos que desde que éramos primitivos hemos vivido en tribus, hemos buscado la asociación. Y por eso hoy en día dentro de las organizaciones buscamos esa relación, esa interacción que debe existir entre el funcionario o entre los funcionarios, los colaboradores, ¿no? Entonces es muy importante las relaciones humanas, ¿no? Es muy importante la amistad, la colaboración, la empatía, ¿no? Cuando hablamos de relaciones humanas es muy importante la empatía, ¿no? Recordemos que es empatía, ¿no? Es ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? Eso es muy importante. Por ejemplo, cuando realizamos talleres en las organizaciones, ¿qué pedimos? ¿No? Y tenemos varios trabajadores. Les pedimos que ellos se pongan en el lugar de la otra persona. Digamos, que se pongan en el lugar de, no sé, una secretaria que está recibiendo demasiada correspondencia y de paso nosotros, no sé, vamos con un mal carácter y exigimos, no sé, un informe, ¿no? Tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona. Obviamente es su trabajo, etcétera, ¿no? Pero tenemos que tener esa empatía, ¿no? Empatía con la situación, ¿no? Pero es muy importante, por ejemplo, la actitud que pueden tener las personas, ¿no? La actitud que pueden tener las personas dentro del espacio laboral. Muy bien, vamos con lo que sería el individuo, ¿no? El individuo es, recordemos que las personas somos seres individuales, que tenemos como les he dicho, una carga personal, tenemos valores, ¿no? Esto es importante reconocerlos porque contribuyen o perjudican a la organización, ¿no? Pero son elementos diferenciadores también de las organizaciones, recordemos, ¿no? Los individuos, el individuo, ¿no? Colabora dentro de la organización si se siente motivado, si siente que sus necesidades están siendo satisfechas, entonces el individuo se siente incluso comprometido con la organización. Vamos ahora con un tema importante dentro del clima laboral, ¿no? Es el trabajo, ¿no? El trabajo, la coordinación, el rendimiento, que toman un impacto, ¿no? En los resultados y posteriormente en el comportamiento de los trabajadores dentro de la organización, ¿no? Entonces el trabajo es algo fundamental, el desempeño del trabajo y la coordinación es algo fundamental dentro de lo que sería el clima organizacional y la medición del clima organizacional, ¿no? Entonces, vamos a ver la importancia, bueno, el clima organizacional, ¿no? David Maustro, 1999, nos habla de la importancia del clima organizacional dentro de que existen factores, en todo caso, que influyen en el clima organizacional: la motivación, el reconocimiento, los valores, ¿no? La
la responsabilidad, ¿no? Que son elementos que están dentro de lo que es el clima organizacional. Todos estos elementos están dentro de lo que es el clima organizacional, ¿no? Influyen en el desempeño, en la organización, en el impacto, en el sentimiento de responsabilidad. Si uno se siente comprometido con su organización, obviamente tiene esa responsabilidad moral con la organización, ¿no? Si uno no se siente comprometido con la organización, no tiene esa responsabilidad moral con la organización, ¿no? Entonces es por eso que es fundamental. La reciprocidad, ¿no? La reciprocidad tiene obviamente si bien la organización reconoce el desempeño del trabajador mediante el salario, pero es importante tomar en cuenta el ser recíproco, ¿no? Recíproco con las personas dentro del espacio laboral, dentro de los buenos tratos, la buena conducta, el buen comportamiento, ¿no? Entonces eso también influye dentro de el empoderamiento de las personas, ¿no? El empoderamiento, por ejemplo, el empoderamiento del trabajador, ¿no? El que se sienta reconocido, aceptado, ¿no? Y obviamente motivado en ingresar en su fuente laboral cada día, ¿no? Vamos con lo que serían las relaciones de intercambio, ¿no? Entonces, cuando realizamos o cuando estamos en un clima laboral, ¿no? Existe el intercambio en todo caso, el intercambio de conocimientos, de opiniones, ¿no? Pero para esto tiene que existir un ambiente cordial, ¿no? Existen instituciones que, por ejemplo, por las condiciones del trabajo, ¿no? El trabajo bajo presión, las personas dejan de lado el buen trato, ¿no? Dejan de lado la cordialidad, ¿no? O incluso dejan de lado la empatía, ¿no? Y esto va a influir obviamente a mediano o a largo plazo, va a influir obviamente en el rendimiento o en la rotación de personal. La participación, ¿no? En el empleo y en la organización, ¿no? Es importante que el trabajador se sienta que su opinión es válida dentro del trabajo, por eso es la participación dentro de los funcionarios en sí, dentro de una organización. Es importante que ellos se sientan que la organización reconoce, ¿no? Sus opiniones, reconoce sus acciones, ¿no? Es importante no solamente en el aspecto económico, ¿no? Recordemos que cuando estamos en altos cargos jerárquicos ya no va a ser importante el reconocimiento económico, ¿no? Sino más que todo va a ser el reconocimiento por ejemplo, un certificado, una placa de reconocimiento, son aspectos ya más que pueden contribuir en la autoestima de la persona, ¿no? Entonces, obviamente depende mucho de la jerarquía dentro de la organización, pero eso es importante tomar. Entonces, es importante, ¿no? Tomar en cuenta el reconocimiento, los valores, la cultura, todos estos elementos, ¿no? Hacen que el clima organizacional mejore o exista un mal clima organizacional, que es el peor de los casos, ¿no? Exista un pésimo clima organizacional, que eso vamos a ver más adelante, ¿no? Que es importante tratar, ¿no? Pero es importante tratar, cuando hablamos de clima organizacional, ¿a qué nos vamos a referir? A que es importante tomar en cuenta al ser humano, al individuo, ¿no? A ver cómo él se va a sentir satisfecho como empleado, ¿no? O como colaborador, no es bueno decir empleado, perdón, y cómo él va a mejorar su actitud, ¿no? Si nosotros obviamente contribuimos en mejorar ese clima dentro de la organización. Vamos ahora con la parte interesante, ¿no? Hemos visto la teoría, hemos analizado un poco de el comportamiento del individuo,
los obstáculos, ¿no? El rendimiento, la responsabilidad, ¿no? Ahora vamos a ver la práctica, ¿no? Cómo podemos poner en acción en sí estos elementos. Ya. Es importante tomar en cuenta que el clima organizacional tiene diferentes elementos, ¿no? Están las personas, está la organización, están, obviamente también en algún momento está relacionado el clima organizacional con las necesidades, ¿no? Ustedes pueden revisar la bibliografía, que cuando hablamos de clima organizacional y hablamos en sí de organización e incluso está relacionado con el comportamiento organizacional, podemos tomar en cuenta lo que sería la motivación, ¿no? Los elementos internos que tiene el ser humano, ¿no? Que motivan a, obviamente, vivir, trabajar, ¿no? Y desarrollar sus funciones día a día. Vamos a ver lo que sería el clima laboral, ¿no? Cuando hablamos de clima laboral, recordemos, por ejemplo, cuando ustedes salen de su casa, ¿no? Pueden observar de repente si el clima es húmedo, caliente, frío, ¿no? Lo mismo pasa en una organización. De repente ingresamos a una organización y nos podemos dar cuenta si el clima es cordial, porque las personas están felices, porque las personas entre ellas se tratan de buena forma, porque las personas están motivadas a realizar su trabajo, porque las personas se enfocan, ¿no? En el cumplimiento de objetivos, porque se sienten comprometidos con la organización, ¿no? Entonces podemos observar el compromiso, ¿no? Pero ¿qué sucede generalmente en las organizaciones? En las organizaciones podemos observar que a veces las personas pueden tener un mal clima laboral y no lo identifican.